Mi tío, un abrazo, que la paz y el amor de Cristo llene tu vida. También tengo esa Biblia, la Biblia de Jimmy Swaggart, bendito Dios, un gran hombre de Dios usado por Dios. Y con una sola falla que tuvo, se opacó su ministerio. En la Biblia existió, amado, un profeta que tenía una gran oportunidad de bendecir y ser un siervo de Dios, Balaam. Pero Balaam enseñó a fornicar al pueblo de Israel. Allá el escritor sagrado, Pedro capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y tenemos también Judas en el versículo 11. Dice así: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. En 1 Corintios capítulo 10, la roca que lo seguía, que era Cristo en el desierto, dice allí 1 Corintios capítulo 10, y esto sirvió como ejemplo, parafraseando el texto. Y en un solo día murieron 23,000 por fornicar. ¿Quién los enseñó a fornicar? Balaam. Había una parte de la escritura donde Balaam murió cuando el pueblo de Israel conquistó una ciudad. Balaam está en el infierno. Balaam fue un hombre que empezó bien, pero terminó muy mal. Como Judas, como Itofel, como Saúl, amados. Ahora, el pecado de estos diáconos de Satanás, amado, es peor todavía. Jesús dijo que toda blasfemia y todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Esta gente le está entregando a miles y a millones de personas por más de 30 años, 50 años, le han entregado al mundo evangélico hojillas en las manos, a los creyentes ilusos, a los creyentes ingenuos, las hojillas para que se corten y se vayan al infierno. Porque les enseña incredulidad contra las manifestaciones sobrenaturales. Y yo veo claramente que tú eres pentecostal, porque tener esa Biblia en la mano de Jimmy Swaggart es porque eres pentecostal. Yo también lo soy. Entonces, hay áreas donde Jesús fue muy radical. En el área de la blasfemia no dejó espacio. En el Sermón del Monte dice: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Jesús dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Había gente que Dios lo usaba en milagros, pero eran hacedores de maldad. Esta gente son hacedores de maldad. Porque, amado, mira, tú no puedes andar con una persona, no puedes andar dos juntos sin estar de acuerdo. No puedes. O sea, ¿qué comunión tiene Belial con Cristo? La justicia con la injusticia. Cuando Josafat se juntó con Acá y dijo: tú eres como nosotros, tú eres el mismo pueblo, y se juntó con un, vamos a decir, con uno de su mismo pueblo, pero mundano, pervertido, Dios lo reprendió a Josafat y casi le cuesta la vida. Entonces, amados, el Espíritu Santo a un profeta le ministró que nosotros tenemos que cerrar las puertas a los predicadores obesos, así Dios los mostró, obesos con Biblias negras del calvinismo. Además que han relajado como buenos anticristos el mensaje de Cristo. Mira, Jesucristo dijo así, llegando al final del capítulo 24. Si el siervo dijera en su corazón: mi Señor tarde en venir, y comenzar a golpear, mira, por golpear, a beber y a embriagarse, vendrá el Señor a la hora que no sabe, que no espera. Los castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Eso es por el evangelio libertino que ellos predican solamente. Porque ellos predican que una vez que tú eres cristiano, si tú te mueres consumiendo un pecado de la carne, fornicación, adulterio o ¡pum!,
tú te vas para el cielo. Esos son libertinos a todas luces. Son unos pervertidos de la fe, hermano. A ese hermano Dios les mostró eso. Después que Dios me ha traído en estas madrugadas, y yo me he sentido en oportunidades de Dios mío, ¿cómo permití yo en aquel momento que entrara eso? Porque yo veía a MacArthur, incrédulos dones, y no veía tanta importancia. ¿Y cómo no voy a ver yo tanta importancia si nuestro amado Salvador colocó que una de las cosas que Él le iba a otorgar a sus hijos, a sus discípulos, era el bautizo del Espíritu Santo en fuego, que son las lenguas? Ya los discípulos habían recibido el Espíritu Santo antes de la manifestación en el libro de Hechos. Y estos pervertidos lo que hacen es atacar la promesa de Jesucristo. Son anticristos. Son anticristos, hermano. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 10, 26? ¿Qué pasa con el que pisotea la sangre de Cristo y hace afrenta al Espíritu de gracia? O sea, lo más pervertido que ellos han hecho. Primero se oponen al mensaje de Cristo, que tenemos que velar, que tenemos que estar pendientes, que tenemos que vivir en santidad, porque ellos disfrazan, malinterpretan el texto donde dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Eso está hablando de la ley de Moisés, a todas luces. Entonces, ahora en el Evangelio hay que tener obras evangélicas, obras de arrepentimiento, las llamó Pablo. Entonces, amado, mira, hay versículos que son muy radicales, como la blasfemia contra el Espíritu Santo, siervo, mi tío. Así que un saludo desde acá, desde Venezuela, España. España nos ha dado grandes cosas. Recientemente descubrí que venimos de España, judíos sefardí, de la península ibérica, perseguidos por la Inquisición, los zambranos, de allá de Zambrana. Venimos aquí, llegamos acá, mi bisabuelo terrateniente, judío sefardí. Recientemente descubrí eso a través de estudios y Dios que me mostró. España nos ha dado grandes cosas. Casino de Reina, Cipriano Valera. Ya tú sabes que todos ellos, no tienen la Biblia del oso como su referente. Ellos se han ido a las Biblias mutiladas. Así que España nos dio la Biblia del oso, la Biblia revisada de Casino de Reina, el doctor, profesor de Oxford, profesor de Cambridge, Samuel Vila. Yo tengo 30 años consumiendo la literatura de Samuel Vila. Francisco La Cueva también, gran hombre de Dios. Tuvo sus debilidades por allá y sus traspiés, pero gran hombre de Dios. Enrique Lang, que no nació en España, pero era un español que de allí sacó la regla de interpretación colegiada, introducción bíblica y hermenéutica de Enrique Lang, de Editorial Vida, un filólogo bautista. Menéndez Pelayo, que fue erudito de la Real Academia Española, habló muy bien, en las palabras más elogiosas, de Enrique Lang, un filólogo. Enrique Lang hablaba más de 3 idiomas. A España le debemos mucho. El castellano, segundo idioma más hablado del mundo. Feliz de que nos haya conquistado aquí España. Así que, amado, no. Cuando yo hablo que son diáconos de Satanás, es con el mayor grado de respeto por el Espíritu Santo. Paul Washer dice que hablar mucho del Espíritu Santo es apostasía. El capítulo 8 de Romanos, en esos versículos, se habla más de 19 veces del Espíritu Santo. Capítulo 2 de Primera de Corintios habla 7 veces. Y el capítulo 14 de Juan, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, habla más de 7 veces. No, hermano, son anticristos, son diáconos de Satanás. La iglesia pentecostal tiene que cerrar las puertas a todas esas corrientes de pensamiento, porque ya Dios mostró no solamente mi persona, sino a este profeta del Señor. Son emisarios de Satanás, son diáconos de Satanás. Usted quedará en la responsabilidad de permitir que a su casa entre un sádico y haga desastre con sus hijos, o simple y llanamente cierre las puertas. Esos son blasfemos a todas luces contra los fenómenos sobrenaturales del Espíritu Santo. Persiguen las señales acusándonos de blasfemos, de fuego extraño. Y más a ustedes, allá los hermanos pentecostales de España. Un gran abrazo, siervo. Dios te bendiga y te guarde. Gracias por comentar.